Buenas noches, yo les hablaré sobre catarata congénita. Mi nombre es Diana Renata Guerra Reyes y bueno, comenzamos. Breve explicación de su desarrollo. Primero me quiero situar en la parte embriológica para poder entrar de lleno en el tema, ya que finalmente estamos hablando de catarata, sí, pero estamos enfocándonos en la catarata congénita, que implica procesos de embriología y procesos pediátricos, ¿no? Y bueno, esto se remonta en el proceso de gastrulación, en el que en este proceso se viene el desarrollo del ectodermo, mesodermo y ectodermo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque dentro del ectodermo podemos ver que hay sinfín de desarrollos, como importantes para la formación de una catarata. Por ejemplo, en el ectodermo se ve el desarrollo de las células de la cresta neural, que estas van a dar tejidos conectivos, va a generar el estroma de la córnea, los músculos externales, la vasculatura, la conjuntiva, las glándulas lagrimales, por lo tanto también el sistema de drenaje, también la formación de párpados y la formación de cristalino, que este es sumamente importante para el problema de cataratas. Más adelante lo veremos. Y bueno, también agregué el mesodermo porque algo importante de esto es que también va a haber formación de varios componentes del ojo, como por ejemplo la parte media de la esclera. Y bueno, esto es importante porque en el proceso de gastrulación, pero en el día 22 aproximadamente, podemos ver la formación de las dos vesículas ópticas, que esto dará más adelante la formación de cristalino. Y bueno, en el día 28 de gastrulación se va a iniciar, se induce al ectodermo superficial para formar la plácoda del cristalino y esta se va a invaginar para formar la foseta óptica, es decir, que va a dar lugar a la formación de la vesícula cristalina final. Y bueno, al final de la semana 4 las fibras se van a elongar, las fibras primarias se van a elongar para formar la capa de células epiteliales primarias, que estas, como vemos en la imagen, como se ve en la imagen del medio, hay un espacio. Este espacio se va a llenar mediante esas células epiteliales primarias. Y bueno, gracias a ellas se va a dar el lugar al núcleo embrionario. En la semana 6 a la semana 7, estas células epiteliales del ecuador van a formar las células epiteliales secundarias, y es decir que va a haber la formación del núcleo fetal. En la semana 8 vamos a ver que van a aparecer las suturas en Y de cristalino y en el núcleo embrionario, que representan la unión de las fibras epiteliales secundarias anteriores y posteriores. Y bueno, en la semana 8 aún es importante que pues estas fibras siguen creciendo durante toda la vida, pero al nacer pesan aproximadamente 90 miligramos y aumentan 2 miligramos por año. Y bueno, como podemos ver en la última imagen a nuestra derecha, es una imagen de cómo se debería ver el cristalino en una lámpara de hendidura. En ella pues es importante aquí que podemos observar casi en el centro, donde está el núcleo adulto, es donde normalmente se pueden generar cataratas, donde se pueden situar las cataratas. Y también es que podemos observar en esta imagen mucho mejor las suturas en Y que les mencionaba sobre el cristalino. Y bueno, otra cosa sumamente importante, siguiente pues la diapositiva, es que el cristalino es avascular. Es una estructura vascular que con el tiempo, o bueno, desde que el recién nacido vivo pues nace, necesita nutrición, este cristalino, y ciertas estructuras más, pero bueno, nos enfocaremos en el cristalino. Entonces pues requiere apoyo nutricional, y la manera de tener este apoyo nutricional, ya que no puede obtenerlo del humor acuoso porque todavía no lo genera, por decir, es mediante la irrigación de una arteria, la hialoidea. La arteria hialoidea da ramas, ciertas ramas que ayudan a la irrigación de para poder pues nutrirse, y con el tiempo lo normal sería que este tipo de irrigación se desaparezca completamente y pues ya el cristalino pueda generar su propio humor acuoso y ya no depender de la vasculatura. Lo que pasa, por ejemplo, para la formación de cataratas, esta es una manera de cómo podría pasar o suceder, y es que conforme el tiempo, cuando se supone que el cristalino ya debió haber formado su humor acuoso, no sea así, y pues la vasculatura se mantenga, y esto puede generar cataratas. Y bueno, ya entrando de lleno como al tema, es que, pues, ¿qué es una catarata congénita? La catarata congénita es una opacidad
del cristalino, que va a provocar una pérdida visual parcial o total. Y en este caso, por ser congénita, pues obviamente es relacionada a pediátricos y bueno, puede ser desde que nacen o puede ser mediante el desarrollo infantil. Y bueno, pues hay diversas etiologías y entre ellas se van a destacar las de origen hereditario, las asociadas a enfermedades y de origen idiopático. Bueno, en este caso, las hereditarias componen entre un 10 a 25% de las cataratas en general y pues su manera más frecuente es la forma autosómica dominante, aunque por ejemplo la autosómica recesiva compone el 18%, la ligada al cromosoma X el 6% y el 32% es para causas pues inespecíficas, ¿no? Y bueno, como mencionaba, pueden desarrollarse con tiempo o al nacer. Dentro de esta pues etiología se tienen varias clasificaciones y estas van relacionadas con la posición en la que está la catarata del ojo, ¿no? Se conocen las suturales, las capsulares o polares, ya sea anterior o posterior, y más adelante lo veremos más a fondo. Las asociadas a enfermedades pues son bastantes, de hecho adjunté una lista porque son bastantes las que pueden causar una catarata, ¿no? En este caso las más comunes, por ejemplo, la diabetes mellitus, ver que siempre se va a ver asociado la aniridia, que más adelante también lo veremos, porque también podemos ver asociación en microftalmia o microcórnea. De origen idiopático podemos ver bastantes. Dentro de ellas, la primera es pues un trauma ocular. Por ser niños normalmente es bastante frecuente, ya que pues se debe a juegos bruscos, actividades bruscas, deportes bruscos, demás, que pues tengan en común un proyectil directo que dé hacia su globo ocular y esto genera pues un trauma de ciertos grados, ¿no? Y bueno, en caso de las cataratas, pues debido a un trauma contundente, generalmente pues van a tener forma estrellada y de roseta y pueden ser estables o progresivas, depende del golpe, ¿no? En caso de trauma penetrante con ruptura de la cápsula de cristalino, esto va a tener grave afectación, ya que esta cápsula pues va a permitir la hidratación del córtex cristalino, por lo tanto va a haber una afectación completamente grande y pues obviamente a diferencia de otro tipo de trauma, por ejemplo va a tener una progresión sumamente rápida y esto puede generar bastantes cosas. Pueden haber, en este caso, cambios corticales que pueden permanecer focales o ya podría afectarse todo o puede haber una opacificación cortical total. Depende mucho el golpe, ¿no? Otra manera de clasificación dentro de estas es el uso de glucocorticoides, tanto sistémicos como pues tópicos. Tiene gran afectación y puede generar cataratas porque, y más que nada se ve este tipo de cataratas en la cápsula posterior. Y bueno, porque pueden inducir cambios en el metabolismo y la estructura del cristalino. Puede totalmente afectar en la hidratación del cristalino, entonces es sumamente no preferible usar glucocorticoides porque tiene graves afectaciones en el cristalino. Y bueno, esto puede generar una acumulación de proteínas como la cristalina que pues puede afectar bastante para la transparencia y la función óptica del cristalino. Y la última podemos ver que es la radiación, que pues es suficiente en dosis bajas de radiación hacia el cristalino para poder generar una catarata y pueden presentar deterioro visual indoloro hasta 2 a 8 años sin sentir absolutamente nada después de una terapia con radiación o algún procedimiento en el que haya el paciente pues tratado con radiación directa. Y bueno, dentro de nuestro cuadro clínico, para poder iniciar en esto de manera general, pues les puse una grande clasificación como lo vimos anteriormente, depende de la posición en la que esté la catarata dentro de nuestro globo ocular. Y bueno, primero tenemos la catarata polar posterior, que en este caso puede ser unilateral o bilateral, y en caso de la unilateral se conoce también como punto de Mittendorf, y es pues un remanente del vítreo primario y no es progresiva generalmente, es muy lenta. Y en caso de ser bilateral, pues puede ser esporádica y puede ser progresiva, en este caso sí. En caso de la catarata polar anterior,
es que suelen ser bilaterales, simétricas y pueden haber pequeñas opacidades que pues involucran a la cápsula anterior del cristalino y en este caso no son progresivas. En este caso de catarata es que van a tener un buen pronóstico visual en caso de ser unilateral. Puede estar asociada a anisometropía y a su vez pues causar una ambliopía. Y como aquí pueden ver, les puse una imagen de cómo se puede ver ese tipo de catarata polar anterior. Tenemos la vasculatura fetal persistente y en este caso se les conocía antes llamada como vítreo primario hiperplásico persistente y es un ojo levemente microftalmico, que quiere decir que el ojo está un poco pequeño y pues se va a extender desde el nervio óptico hasta el aspecto posterior del cristalino, causando una placa y puede obstruir el eje visual. También tenemos el leticón posterior o lentiglobus, también se le conoce así, que pues son defectos congénitos de la cápsula posterior del cristalino que van a causar una protuberancia cónica o esférica en la cápsula. En este caso es progresivo pero lento y se asocia con un buen pronóstico visual. Tenemos las cataratas totales, que en este caso es una opacidad completa de todo el cristalino que excluye cualquier vista de la retina. Y también tenemos las cataratas subescapulares posteriores, que van a afectar el área anterior de la cápsula posterior y son adquiridas en ocasiones secundarias a terapia con glucocorticoides o radiación ionizante, o atribuidas completamente a un origen idiopático. Y cataratas zonulares, en este caso, pues es una zona particular del desarrollo del cristalino. Se van a dividir en diferentes. Por ejemplo, tenemos la nuclear, que en esta se va a llevar a cabo durante la gestación y se va a ver dentro de los núcleos, ya sea embrionario o fetal. Son altamente ambliogénicas, bilaterales y pueden presentar una lesión uterina asociada a microftalmia. Tenemos la lamelar, que esta se va a ver en infancia, normalmente en el desarrollo de infantes, en la lámina periférica de las suturas Y del cristalino. La sutural es normalmente asociada a la herencia ligada al cromosoma X o autosómica recesiva. Y tenemos por último la cortical. Y podemos ver una imagen de una catarata nuclear. Y bueno, otra cosa importante es que 38 genes son los que se han descubierto que pueden dar alteraciones al cristalino. Y pues esto está obviamente asociado con las cataratas. De hecho lo había mencionado hace un momento que por ejemplo la cristalina en exceso puede generar repercusiones en la hidratación del cristalino. También tenemos las proteínas de membrana, que son las conexinas, las NIP, las LIM2. Los factores de transcripción, como los puse ahí. También proteínas del citoesqueleto y productos génicos específicos. Va a tener una incidencia de 12 a 136 casos por 100.000 nacidos a nivel global y va a estar asociado normalmente a lo que es microftalmia, la microcórnea y la aniridia. La aniridia es la ausencia del iris, que va a tener también a lo largo alteraciones en cuerpo ciliar y la zona de eliminación del humor acuoso, que es en el trabéculo. Y bueno, su diagnóstico de manera macroscópica por decir, es empezando con una anamnesis completa hacia nuestro paciente. En este caso pues es un niño, no lo podemos hacer una anamnesis, pero a sus padres o demás, que podamos obtener cierta información útil y fácil de poder preguntar a los papás en este caso. Por ejemplo, lo que tenemos que observar mediante anamnesis y también para exploración, que este tipo de pacientes van a tener este tipo de repercusiones o síntomas como la visión borrosa, van a ser fotosensibles, van a tener dificultad para ver en la noche, van a tener halos alrededor de las luces, van a tener cambios en la percepción de los colores. Esto es sumamente común y es mucho más fácil que te lo explique el niño o que pueda reconocerlo el niño de que quizás está teniendo problemas para ver los colores. Y bueno, puede tener dificultad para leer o pues realizar tareas fáciles, jugar, demás. Y pues cambios frecuentes en graduación de lentes. Esto tiene que ser un indicador totalmente llamativo para poder saber si posiblemente tenga una catarata. Y bueno, también tenemos que observar que recién nacido no use corticoides, que no haya administración de corticoides, que no tenga antecedentes de traumas, como lo había mencionado,
que no haya consumo de bloqueadores alfa-1 adrenérgicos, que pueden generar una atrofia irreversible del músculo dilatador de la pupila, que se genera en el uso crónico. Y bueno, también un antecedente de cirugía refractiva de láser previa. Para su evaluación básica, lo que vamos a observar normalmente, o lo que es de protocolo, es la agudeza visual, la presión intraocular, los reflejos pupilares y la opacidad del cristalino. Esto es sumamente importante. Y mediante biomicroscopio, en caso de poder tener esta opción a la mano para poder diagnosticar a nuestro paciente, vamos a examinar la superficie ocular, la córnea, sus componentes. El énfasis en ojo seco y estado del endotelio es sumamente importante para poder observar más detalladamente si hay alguna alteración en ellos. También vamos a observar la profundidad de la cámara anterior, buscando algún tipo de rastro de catarata o lesión. Vamos a observar el fenómeno de Tyndall y la inspección del iris buscando signos de uveitis. Y bueno, las pruebas complementarias en este caso normalmente se van a conocer como pruebas genéticas y son sumamente importantes porque les mencionaba que pues por ser un proceso completamente o mayormente en la gestación, pues tenemos que buscar cambios en la genética de estos pacientitos. Y bueno, en ese tipo hay diferentes procedimientos. Por ejemplo, podemos mandar a hacer una secuenciación del exoma completo, conocida como WES, y analiza la totalidad de los genes codificantes del genoma para poder visualizar alguna alteración, pero específica. También existe otro tipo de estudio que se llama secuenciación del genoma completo. En él sí se va a poder analizar la totalidad del genoma y poder ver a grandes rasgos si hay algún tipo de alteración. También la secuenciación dirigida a paneles de genes específicos, todavía más específico que la primera. También hay pruebas de reordenamiento genético, la evaluación del fenotipo, para poder identificar el origen sindrómico de este, y la medición de la vaina del nervio óptico para el cribado diagnóstico inicial de hipertensión intracránea. Otro tipo de diagnóstico o de prueba complementaria es mediante tomografía de coherencia óptica o OCT, y esta va a evaluar la arquitectura formal, identifica la presencia de enfermedades retinianas concomitantes, incluso en un fondo de ojo detallado normal. Y en este caso les puse un ejemplo de cómo se vería un reporte de este tipo de prueba complementaria, ¿no? Y bueno, otro tipo de prueba complementaria que se considera el GOLD, ya que está sumamente recomendada en todo tipo de bibliografías y se considera realmente el gold estándar para poder diagnosticar ese tipo de catarata, es la ecografía. La ecografía normalmente pues, se va a utilizar en urgencias pediátricas y vamos a observar mayormente la cámara posterior del ojo. Y bueno, en este caso, ese tipo de imágenes que les puse es que la ecografía ocular es en un plano coronal a nivel de cristalino, una imagen ecoica puntiforme compatible con catarata. En este tipo se observa. Y bueno, en el plano axial pues no se van a evidenciar alteraciones en el polo posterior ni en la región retrovulvar. Más que nada esto es importante porque bueno, la ecografía pues se debe realizar en un paciente en decúbito supino y con párpados cerrados, al menos en 2 planos ortogonales, y debe seguir a la filosofía Alara para minimizar los índices térmicos y mecánicos. Se va a aplicar un transductor lineal de alta frecuencia en el párpado superior y se identifica en un plano coronal a nivel de cristalino. El iris como una estructura que rodea en una zona circular hiperecoica correspondiente a la pupila. En el centro de la misma se pone de manifiesto una imagen ecoica puntiforme que ilustra la existencia de catarata en cada uno de los ojos. Y bueno, el tratamiento, lo totalmente indicado que se hace, y el 90% de los casos que se manda como pues tratamiento realmente es una cirugía. En este caso, bueno, son varias indicaciones que se deben hacer o especificaciones antes de poder hacer la cirugía. Por ejemplo, la cirugía de catarata congénita densa bilateral se recomienda entre la 4ª y 6ª semana para prevenir ambliopía. Si la gravedad es asimétrica,
se opera primero el ojo con una catarata más densa que el otro, por ejemplo. Para cataratas parciales bilaterales, en este caso se va a vigilar la función visual antes de considerar la cirugía, ya que en caso de no llevar a cabo una cirugía, es sumamente importante que este pacientito vaya a consultas muy recurrentes para poder tener un registro, porque es sumamente, puede ser que sea una catarata progresiva, por ejemplo, y pueda tener una afectación mayor en poco tiempo, y es mucho mejor que se sometan a una cirugía, y más si son más jóvenes. Las cataratas densas unilaterales requieren cirugía urgente en este caso, y pues se va a seguir de tratamiento para prevenir ambliopía también. Y las cataratas parciales unilaterales pueden ser observadas con tratamiento oclusivo para evitar ambliopía. En este caso, el paciente se va a preparar con felinefrina o gotas para dilatar las pupilas al 2.5%, está sumamente indicado, y tropicamida al 1%, y también se van a administrar AINES como ketorolaco al 0.4% o nopafenenaco al 0.1%. Esto es para prevenir la miosis durante la cirugía. En caso de, se evita la aplicación de clorhexidina en los fondos del saco y solo en la piel. También se pueden usar antibióticos intracamelares en estos casos. Y en este caso, esta cirugía incluye la aspiración del material de cristalino, la capsulotomía posterior, la vitrectomía anterior limitada e implante de lente intraocular si es apropiado, y junto con corrección de errores de refracción asociados. La decisión se va a tomar considerando varios factores individuales. En este caso, la cirugía de extracción de cataratas ha evolucionado conforme el tiempo, ¿no? Cada vez hay técnicas más modernas, por ejemplo, la más viejita, por decir, era la técnica intracapsular, que esta mantenía o rompía la cápsula posterior para poder hacer el procedimiento. Posteriormente se realizó la técnica extraescapular, que preserva la cápsula posterior para no tener tanta invasión. Y aún este tipo de técnica se usa en varios casos y todo, pero actualmente ha sido reemplazada desde el año pasado por una técnica más avanzada llamada facoemulsación ultrasónica. En este caso es un tipo de técnica ambulatoria que permite una recuperación visual rápida, sumamente rápida y precisa. En este tipo de técnica se requiere un equipo personalizado que va a incluir un facoemulsificador y un microscopio con óptica de gran aumento y luz coaxial controlada por el cirujano mediante un pedal. Y la pieza de mano del facoemulsificador tiene una punta especial para que oscila a velocidad ultrasónica, emulsificando el contenido de la catarata sin dañar la cápsula posterior. Y en este caso, los residuos de esta cápsula o demás de la catarata son aspirados junto con una solución salina balanceada y van a mantener la estabilidad de la cámara anterior durante la cirugía. Y en este tipo de técnicas también van a haber ciertos pasos que se van a llevar a cabo para llevarla. En este caso hay varios. Por ejemplo, la primera técnica, conocida como dividir y conquistar, así se llama, van a crear dos surcos centrales en forma de cruz en un vacío y aspiración bajos. Después se va a romper o craquear el núcleo con la ayuda del chopper para generar 4 trozos, que luego se emulsifican con vacío moderado o alto para facilitar su extracción de la catarata. En la técnica denominada CHOP, es otro tipo de técnica, se va a introducir la punta del facoemulsificador y para fijar el núcleo de la catarata mediante vacío alto y aspiración moderada. Luego se va a utilizar un segundo instrumento llamado chopper para dividir la catarata en fragmentos que pueden ser separados horizontal o verticalmente. Esos fragmentos se van a emulsificar individualmente con vacío bajo y aspiración moderada o alta. Este tipo de técnica, resumiblemente, consiste en asegurar el núcleo de la catarata para luego trozarla con un chopper y finalmente emulsificar los fragmentos resultantes. Y el último método, que es el método Stop and Chop, que es como la imagen que les estoy poniendo en la diapositiva, es que combina ambas técnicas completamente.
En este caso los trozos resultantes se emulsifican y bueno, finalmente va a dividir el núcleo en trozos que se asegurarán antes de ser trozados y emulsificados para su extracción. En este caso, pues aspira la corteza residual y se implanta el lente intraocular. En caso de lentes tóricos, se alinean según las marcas persistentes o mediante marcación digital. Y bueno, los cuidados postoperatorios ante someterse a este tipo de cirugías, es algo importante mencionar que, bueno, es una recuperación sumamente rápida, hay gran tasa de recuperación de menos de 24 horas y pues bueno, finalmente hay que tener también cuidados. Por ejemplo, es indicador obligatorio usar colirios esteroideos como prednisona al 1% o dexametasona al 0.1%. También es sumamente recomendable los AINES tópicos para reducir el riesgo de complicaciones como síndrome tóxico o el segmento anterior o posterior o el edema maxilar cistoide. Y la medicación pues normalmente debe de llevar hasta 2 semanas por lo menos y pues va a tener esto una recuperación rápida. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Les puse una imagen ahí de cómo se puede ver este tipo de cirugía también y pues muchas gracias.